aunque a veces él no lo crea, gracias a una idea de Adriana Trujillo, que está presente en la mesa, y María Cristina, bueno, una idea que planteó en un chat Adriana sobre cine, arqueología del cine familiar y de aficionados, decidimos que era rotundamente necesario hacer el foro de este año sobre este tipo de cine. Y hay un taller, huyeron, se fueron a comer, pero bueno, no importa, es una exquisitez lo que está programado entre hoy y mañana. Muchas gracias por estar aquí. David, moderador, ¿quieres que te presente? Doctor en estudios latinoamericanos y culturales, ¿cierto? Estudios culturales y latinoamericanos, al revés, que no es lo mismo, el orden de los factores puede alterar el producto. Y es investigador, profesor en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, un gran especialista del cine de Jorge Sanginés, del cine mudo, del cine de reempleo. Y bueno, David va a moderar la mesa y les va a presentar a las dos personas que están a nuestra izquierda. Bueno. Muchas gracias, David. Gracias, Licia. Bueno, muchas gracias, Michal, y todo el equipo por darnos este espacio. Bueno, también les quiero felicitar la iniciativa y la continuidad de este espacio, que ya está en la cuarta edición. La cuarta edición de las jornadas de reapropiación, que se está viendo como uno de los espacios más interesantes de arte audiovisual experimental que hay en la Ciudad de México. Entonces, bueno, nos da mucho gusto estar acá, continuar esta colaboración con Itzia que tenemos desde hace varios años también. Bueno, como mencionó Itzia, esta es la primera de dos mesas redondas sobre un aspecto del, más bien uno de los recursos creo que es más importantes y llamativos y productivos, el cine de reempleo, el cine de reapropiación en este momento, que es el cine familiar. Bueno, tenemos dos ponentes. A su derecha está Adriana Trujillo. Adriana nos visita desde Tijuana y tiene un perfil entre académico y de creadora audiovisual. Trabaja sobre video experimental, el archivo, formas híbridas del cine y la instalación. Tiene una maestría en cine documental en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, sus intereses de investigación y de creación van en torno al simulacro, las manifestaciones corporales y la geopolítica del futuro. Hay una larga lista de los festivales y países en los cuales ha presentado su obra. Bueno, en algunos de los países donde ha presentado obras son México, Australia, España, Brasil, India, Reino Unido, España, Finlandia. Pues tiene un perfil muy internacional. Ha tenido el apoyo de Foprocine y también es fundadora y directora artística del Bordox, Foro Documental, y editora del libro Bordox y Fronteras, el cine documental en el norte de México. Y a mi izquierda, en medio, está María Cristina Alemán, que estudió la licenciatura en comunicación en la Ibero, aquí en la Ciudad de México, la maestría en estudios cinematográficos en Columbia, Nueva York. Participó en un proyecto en el cual también tuve la suerte de participar, muy lindo, que se llama Women Film Pioneers, un proyecto sobre las pioneras del cine, mujeres de cine en el mundo, allá en Colombia, y trabajó como editor en la revista Cinemark y también en Yahoo Latinoamérica, y es editor en jefe del Festival del Cine Morelia, el cual está ocurriendo en este momento en Morelia, entonces tenemos mucha suerte que está aquí con nosotros también. Entonces, bueno, un poco, como dice el tema, el título de la mesa es... la idea de esta mesa es hablar sobre la investigación en el cine familiar y de aficionados, y creo que viendo como los proyectos que las dos van a presentar, hay una serie de vinculaciones muy interesantes que vamos a ir trazando entre
la investigación sobre el cine familiar, el reempleo del cine familiar, y diferentes conceptos de la historia del cine. Creo que, los dos han traído presentaciones, entonces yo no quiero poner una agenda muy estrecha en un principio, sino que les voy a dejar el tiempo, unos 15 o 20 minutos cada una, para presentar sus proyectos o sus presentaciones. Tenemos cerca de 2 horas para toda la mesa, entonces estaremos relativamente tranquilos, habrá un tiempo para debate con el público después. Entonces, yo propongo que empecemos con María Cristina, porque de las dos presentaciones, que creo que se van a dialogar muy bien entre sí, creo que la tuya es la que puede poner la escena y... Perfecto. ¿Sí? Okay. Pues, entonces, tú la palabra. muchas gracias, David. Lo primero que quiero decir es, en primer lugar, agradecer a Ixia y a David por el espacio y por la oportunidad de estar aquí hablando con ustedes. Y también quiero comenzar con una especie de advertencia, porque hoy me presento en esta mesa con muchas más preguntas que respuestas. Lo que tengo es un fragmento que más bien es la justificación o el inicio, el gusanito, que dio lugar a un proyecto con el que estoy solicitando a un doctorado. Ojalá me acepten. Entonces, eso, ¿no? Es advertir que no es un proyecto terminado y que está apenas naciendo y buscando su lugar en el mundo. Y aunque el proyecto no tiene una forma muy definida, lo que sí tiene muy claro es que es una investigación sobre cine de aficionados, específicamente sobre películas de aficionados hechos en México en los 30 y los 40, o sea, de 1930 a 1950. Pero de lo que más me gustaría hablar ahorita es de algo con lo que me he enfrentado en todas las fiestas a las que he ido desde que me interesé por el tema, que es ¿por qué cine de aficionados? ¿A quién le importa el cine de aficionados? ¿Y por qué me importa a mí específicamente? Entonces, a continuación les voy a pintar un panorama histórico general y es algo simplista. Por aquí traigo mi bibliografía por si tienen cualquier sospecha de que me lo saqué de la manga. Y de antemano me disculpo por el uso excesivo de comillas que van a ver en esta presentación. Entonces, comienzo, ¿no? Durante la maestría me encontré con un motivo recurrente en la historia del cine mexicano. Decimos que todo comenzó con un periodo de cine mudo, caracterizado por los documentales de la Revolución y por películas de ficción que en su mayoría se han perdido. Al cine mudo le siguió la gloriosa época de oro, compuesta por títulos que todos conocemos bien, de los que se siguen escribiendo libros y que se continúan transmitiendo en televisión. Luego sucede algo extraño. Después de la época de oro, la historia del cine mexicano está compuesta por periodos de crisis, seguidos por periodos de nuevo cine mexicano, entre comillas todo. En los 60, les voy a dar un esbozo de este tema del nuevo cine. En los 60 se formó el grupo Nuevo Cine por intelectuales como Emilio García Riera, Salvador Elizondo, Jorge Ayala Blanco y Carlos Monsiváis. Ellos pedían la renovación del cine nacional y sus esfuerzos rindieron frutos, pues resultaron en la fundación del CUECUNAM y del primer concurso de cine experimental. Este primer nuevo cine estaba relacionado con otros movimientos latinoamericanos de esa misma época, que además tenían una agenda política medio radical y de izquierda, ¿no? Luego llegaron los 70, Luis Echeverría Álvarez, que también era de izquierda, pero no así, ignoró un poco esto que ya había sucedido y dijo, necesitamos renovar el cine mexicano, tiene que haber un renacimiento. Y invirtió una cantidad importante de dinero del Estado en algunos miembros de la industria cinematográfica. Y entonces nació lo que yo llamo el Nuevo Cine 2. Se creó el CCC, se reinstituyeron los premios Ariel. Cuando llegó José López Portillo al poder, el presupuesto del Estado para el cine se redujo dramáticamente. La Cineteca Nacional se incendió y el cine mexicano entró en una crisis ochentera. En los 90 el IMCINE apoyó a directores como Alfonso Arau, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, responsables de un nuevo cine mexicano que ahora se hace principalmente en Hollywood. En 2000, con Amores Perros de Alejandro González Iñárritu y con Y tu mamá también, de Cuarón, la crítica y el público alabaron una vez más el nacimiento de un nuevo cine mexicano. Hace 3 días regresé del Festival Internacional de Cine de Morelia y desfilaron cineastas ganadores de premios internacionales como Gabriel Ripstein, noten el apellido, y Michel Franco. Y la prensa preguntaba, ¿se trata del nacimiento de un nuevo cine mexicano?
Seguimos en esto, ¿no? Es un ciclo que continúa. Durante mi maestría lo que yo propuse es que la recurrencia de este término no es una... Me salté. No es una coincidencia, sino un síntoma de una ideología dominante en la cultura mexicana, que está una identidad permeada por ciclos de violencia y por el olvido. Tiene que ver con eso, justo con olvidar que algo ya pasó y decir, es nuevo otra vez. Y frente a este panorama, está claro, y no es algo que solo digo yo, la historia de nuestro cine debe ser liberada de la narrativa en la que muere y renace cada determinado tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con el cine de aficionados? Se preguntarán. Lo que sucedió es que cuando yo me enfrenté con esto dije, hay que liberar, no hay que salir de esta narrativa. Y mi primer instinto fue buscar una continuidad, decir, esto no es cierto, en realidad podemos trazar una línea continua y así desmentimos esta onda del nuevo cine. Pero me enfrenté con que la historia del cine mexicano, como siempre la contamos, sí está ligada a políticas de Estado. A la época de oro no habría sido tan dorada si Miguel Alemán no hubiera invertido la cantidad de dinero que invirtió en el cine en ese momento. Y los demás nuevos cines, la mayoría de los que yo les comenté hace un momento, también están ligados con el financiamiento estatal. Es decir, que si consideras los catálogos del INCINE, si revisamos eso, sí vamos a encontrar que el cine mexicano ha tenido altas y bajas en los números de producción, distribución y exhibición. Y aquí es donde entra el cine de aficionados. Esos catálogos y esa historia que siempre contamos solo se refieren al cine hecho para exhibición en salas, que usualmente son largometrajes de ficción comercial, cine que es el que usualmente llamamos cine. Entonces, así llegué a la idea de que la clave no era buscar una continuidad, sino una diversidad. El cine mexicano debe ser estudiado en todas sus versiones, desde las películas de Lucerito, pasando por los cortometrajes experimentales en 8 milímetros, hasta el cine de aficionados. ¿Y por qué en específico el cine de aficionados? Porque creo que trazar una trayectoria de esta forma de producción en México sería una manera de visibilizar modos cinematográficos que han sido casi ignorados hasta ahora. Y digo casi porque aquí estamos. Y restar autoridad a la narrativa de violencia y olvido detrás de el cine mexicano, y proponer que podemos empezar a hablar de los cines mexicanos. En su libro Mining the Home Movie, Excavations in Histories and Memories, Iván Trujillo define el cine de aficionados, o cine amateur, como aquellas películas realizadas sin fines de lucro y producidas por técnicos y actores que no reciben compensación económica. Trujillo incluye las películas familiares o caseras y también algunas películas documentales sobre ficción hechas sin intenciones comerciales, es decir, que son realizadas solo por gusto. Esto coincide con la primera definición del diccionario de la RAE de la palabra afición: inclinación, amor a alguien o algo. Entonces, el aspecto lúdico de estas producciones es importante porque define el propósito, para qué se hicieron, por gusto. Entonces, Trujillo escribe, y abro comillas: ya que las películas amateur son consideradas como una actividad para el tiempo de ocio, con una exhibición casi infinita en un círculo de amigos y familiares, implican la conservación y preservación de la memoria, en contraste con el objetivo inmediato del cine comercial, que es la recuperación de una inversión. En la introducción de este mismo libro, que es increíble, Patricia Zimmerman habla del cine de aficionados como, y abro comillas, un punto de acceso para la historiografía académica en su trayectoria de la historia oficial hacia las más variadas y múltiples prácticas de la memoria popular, cierro comillas. El cine de aficionados para Zimmerman y para Trujillo y otros académicos, incluida yo, puede funcionar justo para eso, para cambiar la narrativa y el modo en el que nos contamos la historia de nuestro cine. La autora y coeditora del libro, o sea, Zimmerman, argumenta que el estudio de este cine puede servir para reconsiderar nuestra idea de lo que es histórico y para incluir objetos que han sido ignorados hasta ahora. Para Zimmerman, las películas caseras no pueden ser descartadas como objetos cuyo único valor es la evidencia documental, sino como construcciones móviles que pueden ser activadas de varias maneras y desde distintas estrategias historiográficas y artísticas. Además, Zimmerman usa el trabajo de otra académica que se llama Aisha Abraham, y ella aborda el tema de las relaciones de poder implícitas en los archivos, que es algo que también hay que considerar. ¿Quién tiene el poder de conservar qué? ¿No? ¿Cuándo se toman esas decisiones y quién las toma?
Lo que se guarda en los archivos, dice Zimmerman, es usualmente lo que termina siendo teorizado, analizado, interrogado, deconstruido y activado. Entonces es una decisión que viene desde ahí, ¿no? Si las películas caseras no se archivan, nosotros no las podemos estudiar y entonces son invisibilizadas. Y bueno, de nuevo, ¿por qué no las películas de luceritos y sí las de aficionados? El cine de aficionados no depende del Estado ni de grandes presupuestos comerciales. Hasta cierto punto está libre de los periodos políticos y económicos que marcan la pauta de la historia usual. También está libre de la noción de autor, de la distribución y de la exhibición comercial. Pero claro, al decir voy a investigar cine de aficionados, te enfrentas en primer lugar con un campo de estudio enorme. ¿Cuánto es? Afortunadamente en México ya hay investigadores que están marcando un camino. Por ahora me gustaría mencionar a Magdalena Costa, porque ella ya ha escrito de cine de aficionados de la misma época que a mí me interesa investigar, 30 y 40 en México, y a David Wood, con quien espero trabajar en el futuro. Y en Estados Unidos está el trabajo de Charles Tepperman, que es un hombre que está tratando de hacer una base de datos de cine de aficionado, justo para contar una historia de cine alternativa. Y Patricia Zimmerman, a quien ya mencioné, la autora de este libro, bueno, la editora, cuyo trabajo ha sido muy útil para todo esto que les estoy contando yo. Además, en Estados Unidos hay organizaciones como el National Film Preservation Foundation y el Orphan Film Symposium, y en México iniciativas como el Proyecto Archivo Memoria de la Cineteca Nacional, Saca del Closet tu película de la Filmoteca, de la UNAM, y las mismas jornadas de reapropiación están sentando un precedente. Espero que cada vez me pregunten menos en la fiesta, porque cine de aficionados. Y bueno, yo tengo un grupo de películas en las que voy a concentrar mi investigación y por eso mi proyecto tiene estas fechas tan definidas. Pero ya convencida yo y todos los de la fiesta que es importante estudiar cine de aficionados, me enfrento a varios retos. Por ejemplo, en el Congreso de Society for Cinema and Media Studies de este año, se habló de las dificultades particulares de investigar cine de aficionados. Por ejemplo, comenzando por el hecho de que la mayoría de estas películas no tienen créditos ni cortinillas que nos digan quién hizo qué, ¿no? Es raro que en tu película casera o familiar pongas cámara, José Alemán, protagonista María Cristina Alemán. Es raro. Y bueno, además de eso, surgen varias preguntas. ¿Por dónde comenzar? ¿Cuál es el marco teórico adecuado para estudiar estas películas? Porque claro, yo tengo una maestría en estudios cinematográficos, pero Bordwell no va a ser útil en este caso. Esas formas cinematográficas no cabe, más bien el cine aficionados no cabe en esas formas. Y luego, ¿qué pasa si no encuentro las películas que quiero encontrar? Y luego, incluso, ¿qué hago cuando las encuentre? Y luego, como más allá de eso, está la duda de, ok, encuentro estas películas, las estudio, las investigo, las catalogo, hago un proyecto increíble en torno a ellas, y luego, ¿cuáles siguen? Todo el cine de aficionados lo debemos catalogar e investigar. Esta es como mi duda gigante que les voy a dejar aquí. Además, vivimos en una época en que la producción audiovisual es más fácil que nunca. Cualquiera puede tomar una cámara, un teléfono y grabar, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cómo valoraremos ese material en el futuro? ¿Tendría que haber un archivo fílmico de todo lo que se produce constantemente a nivel aficionado? Para incorporar al cine de aficionados a la historia del cine mexicano, será necesario cuestionar también las nociones con las que usualmente nos explicamos el cine en sí. Hacer preguntas cuyas respuestas parecen evidentes pero no lo son. Por ejemplo, ¿qué es cine? ¿Qué es una película? ¿Y qué es una película mexicana? De este modo se pondrá en tela de juicio el cine mexicano y será posible proponer que una mejor alternativa es comenzar a estudiar los cines mexicanos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, María Cristina. Creo que has puesto sobre la mesa una serie de cuestiones muy importantes que, bueno, empezando con esta urgencia de volver a encontrar un nuevo macro relato, o cuestionar si necesitamos o no un macro relato de la historia del cine mexicano, no solamente el cine mexicano, la historia del cine en general. Bueno, yo tengo varias cosas que quisiera preguntarte, pero creo que antes de eso, como es una mesa, no es una serie de ponencias, preferiría invitarle a
Adriana, perdón, que hicieron su intervención y a partir de las platicamos. dos, Bueno, sí, claro. Sí, y a partir de las dos intervenciones armamos la discusión. Sí, es mejor estar ahí. Sí. No es que te quede mejor solo. Sí, déjame que abandono. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Es un gustazo estar compartiendo con ustedes esta tarde. Además, pues me da tremendo gusto que las jornadas tengan esta vida, que se abran espacios para pensar alternamente la imagen y integrarla también a procesos de investigación. Me da también gusto que estén con este esfuerzo académico, que quizás es el campo más burocrático del conocer, el menos flexible, vaya, y por eso me da muchísimo gusto que la imagen comparta con las tremendas jornadas y todo lo experimental que tiene un espacio como este. Voy a presentarles yo la investigación o el proceso, mejor dicho, de trabajo un momentito. Este trabajo del cual voy a platicar no es una investigación terminada tampoco, ni es una investigación como quizás se estaría esperando de una forma académica y rigurosa, sino que es el proceso de elaboración de una película que de momento tiene este nombre, La Reconstrucción. Entonces me voy a permitir por ahí leerles un poco de lo que vamos avanzando. Esta es la sinopsis breve y es una película que se reconstruye a partir de material de archivo familiar, concretamente del archivo Iglesias Prieto. Como pueden ver ahí, es una película que cruza la vida desde el siglo pasado en México, y es que Roberto Iglesias es uno de los personajes claves. Bueno, hay 5 personajes, pero es uno de ellos. En Veracruz se dedica a hacer espionaje, es un muy buen dibujante y encuentra uno de los planos de la invasión de los americanos en Veracruz, y entonces eso impide un poco o frena esta invasión en el puerto. Por otro lado, otro de los personajes de la película, Jorge Laurens, responde al informe de Álvaro Obregón. Jorge fue los primeros políticos que respondieron informes de gobierno en el 23 y lo intentan asesinar al salir del Congreso. No muere porque no se sube al coche en el que venía, sino que sale exiliado del país. Entonces la película va evolucionando, en el cual varios personajes de la historia se cruzan y después nace la persona que tiene este archivo. Entonces hay una especie de azar en el destino archivístico y además la noción que tienen ellos de guardar, de archivar. Por ahí va más o menos la película. Entonces, bueno, se compone de 4.000 objetos de archivo familiar, que incluye postales, grabados, monedas, fotos, cine Super 8, 8 milímetros y también Super 8, 16, etc. Entonces, para así reconstruir, y así le llamamos nosotros, una de las historias familiares perdidas, pero que implica lo político, lo social, lo arquitectónico de la vida mexicana. Pues bueno, antes de avanzar un poco con esto, quiero mostrarles el árbol genealógico de los Iglesias Prieto, un poco para no perderlos en la lectura. No sé si se alcanza. Mejor que se apaguen la luz. Sí, por favor. Sí, porque les voy a estar haciendo nombres y quizás los voy a perder un poco, y es muy esquemático esta parte. Entonces, ha sido un descubrimiento interesante. Norma Iglesias, quien está a cargo del archivo, es una muy buena amiga, pero yo mi colaboración comenzó con ella como asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte, y a partir de ahí hemos tejido una amistad de colaboración sin parar desde hace aproximadamente 15 años. Entonces, bueno, un poco por ahí, aquí tienen a José María Gontán Iglesias. Él es un español que llega a Veracruz, donde nace Roberto, que es quien les comentaba que es un excelente dibujante y roba los planos. Él se dedicaba en el arsenal militar de Veracruz a dibujar armas, prototipos de armas, prototipos de naves, etc. En el arsenal. Entonces él también hace labores de espionaje. Y su hijo es uno de los primeros profesores de arquitectura de la UNAM, y está también con esta noción, pues, del registro de la imagen, ¿no? De la imagen registrada en plano, ya en la historia mexicana. Y bueno, del otro lado está a Antonio Prieto Trillo,
que es un ingeniero autodidacta en Zacatecas. Antonio se casa con una francesa y esta francesa es quien le traduce varios textos de ingeniería de Europa al español y así aprende ingeniería, y él en Zacatecas propone hacer unos planos para el gobierno de Zacatecas en los cuales se señalaban, en ese momento estaban las fiebres, etcétera, entonces se señalaban las casas que estaban infectadas, también se señalaba dónde eran las farmacias y las boticas en aquel momento, los hospitales, y tuvo mucho éxito su plano porque aplicaba algunas técnicas cartográficas que no existían en el país. También se especializó en la elaboración de bóvedas, que en aquel tiempo le llamaban así a los espacios de agua debajo los drenajes. Él tiene varios hijos, pero bueno, en la película vamos a mencionar a estos tres que están en las flechas. Y bueno, ellos tres son importantes en la historia de México porque uno de ellos funda el Partido Católico Mexicano y el otro está muy involucrado en el gobierno también de Aguascalientes. Y por otro lado, bueno, Guillermo se casa con Carmen Castera y son los papás de Norma Prieto Castera, que es mamá de Norma, quien tiene el archivo en este momento. Entonces les quise mostrar esto porque lo extraordinario del archivo es que además ambas familias empiezan con esta capacidad de atesorar objetos e imágenes. José María Gontán tiene postales, por ejemplo, de la correspondencia que mantuvo con algunos amigos en España. Y bueno, Roberto, dibujos extraordinarios. Lo que hacía Roberto era que para un poco probar qué tan buen dibujante era, se enviaba él mismo cartas y copiaba los timbres de correos de aquella época y se las enviaba a sí mismo, y tiene dibujos fieles de Venustiano Carranza, por ejemplo. Y bueno, su papá arquitecto. Por este lado pues son los políticos, y que tienen un amplio espectro desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda en México. Y por otro lado, una de las hermanas de las tías de Norma, que yo le pongo tía Emma, yo la nombro, perdón, ella, ahora van a ver un poco en la presentación, pero es a partir de la historia de exilios que les platicaba del coche bomba y demás, pues quedan ellos un poco quemados del gobierno mexicano, como suele suceder siempre, y bueno, huyen la familia, la mitad huye a Estados Unidos, la otra se queda, pero en ese contexto salen de la política. Entonces se dedican los hermanos a importar las primeras máquinas Remington de escritura a México. Así pues, la mamá de Norma y sus hermanas son de las primeras mujeres mecanógrafas de aquí del Distrito Federal, pero con esa noción de modernidad, ¿no?, de los años 50, por ahí, empiezan a involucrarse en la vida de las relaciones públicas en el país. Y entonces la tía Emma se convierte en una de las primeras mujeres publicistas de México, cuando Salinas y Rocha era algo así como Liverpool, creo, en aquel tiempo, y entonces elabora las primeras campañas de publicidad, pero a pesar, y también crea el grupo de Fashion Group México, de moda, y tenía una relación directa con la Casa Dior, por ejemplo, en París. Y bueno, ella me parece una figura también importante incluir, porque no solo refleja esta modernidad un poco ilusoria del país que siempre se tuvo en ese momento, pero también porque además de ejercer una figura de liderazgo, convocaba a estas mujeres que aparentemente tienen como una vida muy superficial, pero era partidaria y muy amiga cercana de la izquierda y de Cuauhtémoc Cárdenas hasta el día de su muerte. Entonces, bueno, como pueden ver desde los dos lados hay como referencias importantes a la estructura historiográfica, social, etcétera, del país. Por eso quería mostrarles esto primero antes de regresarme a la presentación. Y bueno, es como de mucha información de repente cuando intento presentar la reconstrucción. Entonces voy a intentar de ser clara. Si me atoro en algún momento y hay alguna duda, por favor, eso. Es de preguntar, de interrumpir. Bueno, aquí hay algunas de las imágenes. Por ejemplo, Antonio diseña el tercer piso de Palacio Nacional, y en el archivo que estamos investigando están los planos, ¿no? Aquí está en la regata
ese es Roberto. Yo sé que los voy a hacer bolas con los nombres, pero bueno, un poco genéricamente, ese es uno de los personajes principales, Roberto, el que extrae los planos, y luego con esa noción deportista de su padre, que era el español que llegó, que era profesor de educación física, y además el padre de él, el primer personaje que tenemos a la izquierda para ustedes, Gontán, era profesor de educación física y empieza a generar la escuela pedagógica en Veracruz, y genera como unas políticas pedagógicas que se perdieron en México, desafortunadamente, y de las cuales hoy padecemos muchísimo en el país. Entonces, bueno, la película lo que hace es que integra estos destellos: el episodio de la Revolución Mexicana, la invasión de Puerto Veracruz, la construcción del Palacio de Bellas Artes, hasta el piso del Palacio Nacional, que son los ingenieros y estructuristas de estos edificios emblemáticos, el Hospital General, la Villa Olímpica, la diplomacia mexicana en el extranjero con los políticos, los juegos de la política en el Congreso, la vida nocturna, porque bueno, el papá de Norma, que era el nieto de uno de los primeros personajes que llegaron aquí, era conocido como Bob Churches en la vida nocturna de los salones de baile de México, y la entrada de las grandes firmas de moda, ¿no? Entre ellas Christian Dior al país. Entonces la película se articula a través de lo que les comentaba, de objetos, de cartas, billetes, postales, etcétera. El azar es importante también aquí, cómo se cruzan ambas familias. Ahora les voy a enseñar alguna fotografía en la cual se cruzan, evocando la vida política, la necesidad de migración, el diseño y el arte en el país. Y se narra desde el punto de vista del propio archivo, en el cual utilizamos estos vestigios, estos restos de memoria, para convertirlos en crónicas. Las cartas se transforman en diálogos y los dibujos y planos en animaciones para reconstruir desde ahí la narración que queremos construir. Aquí están los personajes ya en imagen. Ese es el maestro de educación física que llega a Veracruz, José María Gontán, que si se fijan tiene un apellido materno Iglesias, que luego él a sus hijos se los pone como paterno. Hay algo interesante que no hemos descubierto todavía. Antonio es el ingeniero autodidacta en Zacatecas. Roberto Iglesias Goidi, que es el hijo de este señor, esta señora. Y bueno, Jorge Prieto Laurens, hijo entonces del autodidacta. Estos son los políticos. Y ahí nada más incluimos a ellos y a la tía Emma Castera, que ella nace en Estados Unidos a partir de este juego de la migración. Y bueno, aquí son algunas de las imágenes con las cuales, algunas de las que más me gustan a mí concretamente. La vida en Acapulco, porque está registrada toda desde por ejemplo, la luna de miel. Tienen notas de las propinas, de los hoteles, cuánto pagaron en los hoteles, todo está archivado. Estas son algunas de las fotografías del Fashion Group México, y por aquí están ellos de pequeños en algún 20 de noviembre. También hay un sentido de orgullo en los iglesias, porque registran Super 8 de los edificios que ellos estuvieron involucrados en la construcción, y fotografías y notas de prensa de los edificios en los cuales participaron. Bueno, aquí está también José María Gontán, que es el profesor de educación física. Y bueno, es un poco aquí ya desglosando lo que tenemos en el archivo, que sería como un poco leerlo demasiado, pero bueno, están manuscritos, telegramas, dictámenes de legitimidad, billetes, porque algunos de ellos en sus vidas fueron cambiando de profesión. Algunos trabajaron en la Comisión de la Fiebre Aftosa, otros trabajaron en la Comisión de Límites de Estados Unidos con México. Entonces eso les permitía recorrer el país y registrar diversos aspectos de México en construcción, por eso también la película se llama así. Y bueno, se continúa, ¿no? Esto, documentos, fotografías, memorándums, telegramas, algunos encriptados, algunos de ellos encriptados, apuntes que tenían sobre las mujeres publicistas, fotografías y bueno, película. Estas son algunas de las imágenes del archivo, ya físicamente, que están en una habitación en la casa de Norma en San Diego, en Chula Vista. También hay objetos súper claves, ¿no? Como su papá le encantaba la imagen y tiene como muchos devices, artefactos de registro fotográficos y de película. Y también hay como broches únicos, cosas de moda, sombreros, vestidos. Y estas son las carpetas en las cuales está la catalogación de los documentos originales, pero digitales. Y pues aquí están las películas y como una foto del cuarto así en general, ¿no? Es como un poco lo espectacular que tiene algunos tesoros, como estos autorretratos que se hacía
el hombre es español que llegó a México. Aquí es una boda como castera. Esa es la tía Emma, porque ella tiene muchos viajes a París. Y bueno, ella, sus pasaportes, ¿no? Están guardados también. Y bueno, algo interesante que hemos descubierto del archivo es que, bueno, tiene algo que ya se ha mencionado acá en la mañana, y es esta cualidad lúdica en los registros visuales. Entonces, bueno, por un lado tenemos las imágenes. En imágenes están básicamente fotos y películas, y que se relacionan con situaciones de dicha, fortuna, orgullo, ¿no? Escenas familiares, el pastel que decía Bruno, bodas, etc. Y por otro lado, en este archivo se conservan muchísimos textos, los cuales incluyen escenas más complicadas y azarosas, ¿no?, de la vida, anécdotas, situaciones como complicadas, cartas o diarios en los cuales se reflexiona, y momentos tristes, momentos de pérdida, momentos difíciles en los viajes que efectuaban los personajes, existen en las cartas. Entonces hay un juego interesante entre imagen en momentos álgidos y texto en momentos tristes, ¿no? Un poco en el análisis general del archivo. Por aquí está Emma con sus amigas yéndose a París, que también era como muy glamuroso, ¿no?, viajar en avión y todo el ritual que implicaba alrededor, que es súper bonito ver esas películas. Algunos de los planos originales y algunas fotografías de ellos. Por aquí está también Roberto como líder de arquitectos en las construcciones, certificados de nacimiento, etc. Y esta es una foto clave porque aquí está Antonio Prieto Trillo, que es este hombre autodidacta de Zacatecas, que luego entra en la política, por supuesto, muy cercano a Madero. Y esta fotografía estaba en el archivo de Roberto Iglesias, de la otra familia. Entonces, quizás me regreso al árbol. Entonces, para hacerlo como más claro, este hombre atesora una foto donde aparece este hombre durante toda su vida. Y por otro lado, cuando ya dejó el puesto de Veracruz en el Arsenal, va viajando por la República, y como tenía que estar con certificados médicos por aquello de las fiebres, este hombre era el gobernador de Aguascalientes y le firma un certificado médico a él, y ese certificado está en el archivo. Entonces son cruces claves antes de que naciera quien ahora recopila, ¿no?, que es Norma, que está aquí abajo. Se me queda un poco sin poderlo subir. Bueno, es algo como interesante cómo las familias estas se cruzan antes de incluso nacer. Hice solamente porque era un espacio un poco más de investigación, algunas de las referencias que estamos tomando. Catherine Russell, Experimental Ethnography, y bueno, el archivo como etnografía, que se convierte además de un espacio para descubrir memoria e historia, hipertextualidad y resignificación. El archivo familiar como depositario de imágenes performativas, polisémico, repertorio léxico y la recuperación de la memoria íntima frente a la historia convencional, de Van Richter, el metraje encontrado, y bueno, algunas referencias de Barthes, algunas referencias de Alan Sekula, como depositario semántico, ¿no?, más allá de un depositorio nada más histórico, sino de lectura semántica, de lectura léxica, de encontrar otras dimensiones al archivo familiar, como documento para una historia democrática también, de Roger Odan. Entonces, films amateurs a partir de una lectura y una estructura analítica con el planteamiento que hace Roger Odan, que ya me asesoraré con Itzia más adelante también por esto. Y bueno, la reconstrucción del archivo familiar a través de los objetos y lo que los objetos implican para la reconstrucción de la historia, y lo que algo interesante, y por qué los objetos han quedado fuera como del análisis de las humanidades y las ciencias sociales, ¿no?, y que se han como quedado nada más para el análisis de las áreas exactas. Un poco de la teoría de las cosas, para encontrar un poco las huellas del pasado y encontrar significados entre sujeto y objetos. Por ahí en tanto algunas de las referencias de la investigación que llevamos, y por otro les quiero, ya para cerrar, mostrarles algunas de las tablas de la categorización que tenemos. Entonces, de cada personaje tenemos
los objetos catalogados en tanto pues una ficha, un número, el año, donde se conserva y una nomenclatura con las siglas de los nombres del personaje, ¿no? José María Gontán Iglesias, así. Entonces, José María Gontán, y así está, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden ver que está la catalogación de los objetos. Bueno, esa es una pestaña. Ese es el que está esta forma. Obviamente algunos personajes tienen muchísimo más archivo que otros. Este, por ejemplo, tiene 4 pestañas. Es el hijo. Entonces, bueno, certificados, etcétera, postales, fotos. Y así, ¿no? Viajes también. Entonces, bueno, esta parte de la investigación del archivo la llevamos a cabo a partir del apoyo que nos dio IMCINE para desarrollo de guión. Y bueno, ha sido un proceso pues exhaustivo, riquísimo de descubrimiento, de encontrar algunos detalles de la historia del país, cíclicos, la historia cíclica del México actual también. Y pues lo que queremos hacer es una película que reviva a partir del archivo es algunos de los momentos de la reconstrucción de un país en ruinas, ¿no? A partir del siglo pasado. Voy a mostrarles para cerrar el teaser que tenemos, que no es un teaser a modo de cómo va a ser la película, sino es un material de investigación para presentarlo a FOPROCINE. Entramos a solicitar el apoyo de FOPROCINE para poder hacer la película y bueno, estamos esperando resultados. Espero que me ayuden a cruzar dedos de aquí a diciembre. Y bueno, aquí va el material de investigación que realizamos para presentarlo al apoyo. ¿Audio adentro? No hay nadie, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Está conectado? Ah, perdón, creo que no lo conecté, es verdad. Sí, lo hice. Por el HDMI mueve audio también. ¿Sí? Sí, pero no. No, tienes que conectar ¿Estoy bien? Sí. La familia Iglesias son de muchos secretos. Probablemente el archivo pues es un secreto, o sea, un secreto maravilloso haber encontrado todo eso. Descubro una caja que tenía mi papá. La caja estaba completa y casi perfectamente clasificada desde que nace hasta que se muere, con todos los documentos que a su juicio eran los más importantes. Tu abuelo construyó el tercer piso del Palacio Nacional, participó haciendo planos en la última fase de la construcción de Bellas Artes, en la última fase de Correos, en edificios que son emblemáticos de la Ciudad de México. La compañía que manejaba los telegramas es la compañía americana, The Mexican Telegraph Company vía Galveston. Él le sustraía, intervenía cables submarinos y todo, pero tenía que mandar los mensajes a las autoridades mexicanas a través del correo y por eso lo ponían en clave. Y se lo manda Venustiano Carranza. En 1923 Jorge Prieto Lawrence tenía 27 años de edad, era el presidente activo del Congreso Nacional, así como el gobernador electo del estado de San Luis Potosí. Por su función como presidente del Congreso fue encargado de responder por primera vez en la historia de México el informe anual del presidente en el Congreso de la Unión. El presidente Álvaro Obregón dio su respuesta optimista. Contesta, cuando va saliendo se encuentra unos amigos y le dice: no te subas al carro, vente con nosotros porque esto va a tener consecuencias. Cuando se sube el chofer al carro, explota el carro y matan al chofer de él.
La forzada salida de Jorge Prieto Lares del país se debió al cuestionamiento público que hizo al entonces presidente de la República, Álvaro Obregón. O sea, mi abuelito Guillermo defendía en nombre del gobierno mexicano a sus paisanos trabajadores migrantes en Estados Unidos. Su hermano Jorge Prieto Lares era desterrado por el mismo gobierno mexicano para el que Guillermo trabajaba. Como niña recuerdo, pues yo decía, le contesta el informe y le dice, miente usted, señor presidente. Y era la frase que yo sabía, ¿no? Y cada tarde chiquita jugábamos, miente usted, señor presidente. De alguna manera también como que lo naturalizas, como que es muy común que alguien vaya y le diga, miente usted, señor presidente, cuando pues es poco común que tengas esta oportunidad. Estoy como cargándonos a todos, ¿no? ¿Qué hago con ellos? Ya llevo muchos años estando rodeada de toda esta energía, de sus cosas, descubriendo cosas que a lo mejor ellos no querían que se supieran o que sí supieran. ¿Qué historias hay que contar, ¿no? La que nos dicen los documentos, la que los documentos no nos dicen, la que los muertos quisieran que se dijera, la que los vivos queremos oír. No sé. La tía Emma es de las primeras mujeres publicistas y la contratan las compañías para que empiece a hacer las campañas de moda. Se independiza, hace su compañía de publicidad y entonces empieza a traer a las grandes marcas al mundo de México y de moda. Le gustaba y parte del trabajo pues era viajar para conocer lo que estaba pasando en otras partes del mundo, y a esos lugares donde tenía que viajar siempre y le llamaba muchísimo la atención era París. París era la ciudad de sus amores y la ciudad de donde descubría y se inspiraba y tenía sus relaciones más fuertes, que eran verdaderamente lo que la caracterizaba, y ganó un lugar en México. ¿Qué deja mi papá? No son las grandes obras iconográficas de México, pero mi papá dio el alma en formar arquitectos en teorías del diseño a los que menos posibilidades tenían por su condición social de pensar en teoría del diseño. Y me acuerdo que decía, para poder dejar volar tu imaginación y crear nuevas obras de diseño, tienes que ser muy ilustrado, tienes que conocer, tienes que viajar, tienes que saber de otros, porque no puedes hacer ni puedes ver lo que no conoces. El archivo muestra no solamente un momento de México, sino personalidades que no son exclusivas de los sujetos, sino que son como familiares, ¿no? ¿Por qué tienes las obsesiones que tienes? ¿Por qué te comportas como te comportas? Y en parte tiene que ver con esta historia de familia, ¿no? Así que tiene también un lado, creo que psicoanalítico, ¿no? De recuperar estas personas que han formado parte de tu historia, que a lo mejor no los conociste vivos, pero que entiendes por qué somos como somos. Y cuando digo por qué somos como somos, es por qué somos como somos los Iglesias Prieto, por qué somos como somos las familias mexicanas, por qué somos como somos México, por qué somos como somos los sujetos en el mundo hoy en día. Listo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Adriana. Creo que está fabuloso este proyecto y bueno, ojalá se puede realizar. Se va a realizar, con lana o sin lana. Sí, sí. Con lana se hace de una forma y sin lana se hace de otra. Sí. Bueno, creo que hay dos perspectivas diferentes, complementarias, una desde la investigación histórica, historiográfica, analítica sobre el cine y otra desde la realización, pero evidentemente también con un conocimiento y un diálogo con los enfoques académicos sobre el tema, ¿no? Yo quisiera empezar, tengo una pregunta específica para cada una de lo que han presentado, pero creo que de alguna manera cada pregunta la pueden contestar las dos, tal vez, porque son me apropio como de manera como empezar a tener este diálogo. María Cristina, que se me hizo muy interesante cómo empezaste con este cuestionamiento de la historia convencional del cine mexicano, esta serie de ciclos que siempre tiene que haber, ciclos de novedad, crisis, nuevo cine, etc. Y tú dijiste algo muy interesante que o sea, también es algo que yo había pensado un poco sobre este tema. Y dijiste algo que nunca se me había ocurrido, que responde a una sensibilidad mexicana. Que sí, creo que tiene algo de razón, aunque también se me hace que es algo que es inherente al cine, ¿no? O sea, el cine es algo que surge del capitalismo y, o sea, de alguna forma estos continuos ciclos de desarrollo, novedad, desarrollo, crisis, etc. Sí. Para mí es algo que es bastante natural para una forma artística, expresiva, industrial, etcétera, que responde a esas lógicas, ¿no? Tal vez el cine familiar no responda exactamente lo mismo, porque no depende de un ciclo, de un aparato, de una infraestructura de distribución, de exhibición, etcétera, ¿no? Entonces mi pregunta va un poco por ahí, y ¿en qué medida dirías que este proceso que tú estás escribiendo es algo que responde a una particular sensibilidad que tiene que ver con lo mexicano y con la cultura política mexicana y con la cultura académica mexicana? ¿Y en qué medida es algo? Porque, o sea, lo que estamos viendo aquí, y bueno, me estoy empezando a ir hacia la pregunta que tenía para Adriana, no es algo exclusivamente mexicano para nada, es algo que se ve en los festivales de cine. O sea, este proyecto tuyo, por ejemplo, me parece fabuloso, y veo como un diálogo también con toda una serie de cine documental que se puede ver en los últimos 5 o 10 años. Bueno, en México el uso del cine familiar es más viejo que eso, ¿no? Como la película fundacional, a veces La línea paterna, que es del 95, me parece, de José Will, que ya tiene 20 años. Pero si uno ve lo que está pasando, o sea, los documentales que hay en los festivales de cine, incluso en cartelera, incluso se puede detectar todo un género de cine de memoria, digamos, que tiene que ver con las recuperaciones del pasado desde otros puntos de vista. Entonces, como la segunda parte de la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto interés en este momento en este tipo de materia? Voy. Sí, creo que tienes razón, que no es una cosa exclusivamente mexicana y que el término nuevo se ha usado también como como para el marketing, ¿no?
Incluso Sí. como que puede ser, el nuevo cine rumano, y es que un rumano ganó la Palma de Oro y de pronto todo el mundo está viendo lo que hacen los rumanos y hablan de eso, ¿no? Pero yo lo que encontré, o el modo en el que lo relacioné con la política y con la sensibilidad mexicana, es que justo cuando yo estaba en Colombia, del nuevo cine que más se hablaba era de este cine de 2000, con Amores Perros y con Y tu mamá también. Y ese fue el año en el que salió el PRI del poder y entró Fox, ¿no? Y entonces, mucho de la literatura, sobre todo de la crítica sobre el cine mexicano de ese momento, decía, es que México está pasando por una renovación y todo va a cambiar, porque está Amores Perros y está Y tu mamá también, le está yendo súper bien, por fin renace el cine mexicano de las cenizas de la época de oro, así tal cual, ¿no? Época de oro, Amores Perros, nada en medio, y coincide con un cambio político increíble. Y yo escribí esta tesis, o comencé con esta idea, en 2012, justo antes de que entrara Peña Nieto al poder, a sabiendas de que iba a entrar al poder. Entonces era una idea de ¿a quién engañamos? Pues, ¿por qué estamos haciendo esta relación de no, ya, ahora sí, esta es la buena, esta es la nueva? Y entonces cuando empecé a investigar me di cuenta justo que sí están, en primer lugar están literalmente ligados con que entra un presidente al poder y les da dinero y lo usa eso como parte de la campaña de su sexenio, ¿no? Y en segundo lugar con que es una narrativa que tenemos constantemente y con cada nuevo presidente esto es nuevo, y siento que el cine no se ha escapado de eso. Ahora sí, puede ser una cuestión de mercado y seguramente lo es y pasa en otros lados, pero en México sí lo siento muy, muy claro. Y luego, en justo esa misma tesis, yo hablé de una película mexicana que se llama Somos lo que hay, y son unos caníbales mexicanos y ellos tienen que matar a alguien y comérselo todas las noches. Y la pregunta que me hice toda la película es, ¿por qué no guardan lo que les sobró de la noche anterior? Es una pregunta muy morbosa, pero decía, si mataron a un taxista y son 3, ¿por qué tienen que volver a matar a alguien la noche la que sigue? Y toda la película es una angustia de tenemos que conseguir al de hoy. Entonces entré como en una idea de así vivimos, como constantemente en una idea de hay que sacrificar algo, decir que esto fue de crisis para que vuelva a salir el sol al día siguiente y ya es el nuevo cine. Y tal vez para México, para insistir un poco con este punto, tal vez en México es algo particularmente evidente porque hay la estructura de los sexenios y 6 años y todo tiene que... Todo se renueva. Y le cambian de nombre los institutos. Pero al mismo tiempo, justo al mismo tiempo, por ejemplo, en Argentina está ya no el nuevo cine argentino que fue en los 60, ya ni el nuevo cine, sino creo que en los 90 ya están en el nuevo cine argentino. Es algo que el cine asiático es algo que se reitera una tras otra vez. Y me pregunto en qué medida este enfoque sobre el cine familiar puede escapar de eso. En qué medida, o sea, si tú quieres hacer una investigación sobre el cine amateur, el cine familiar, el cine doméstico, como que lo quieras definir, que no son los mismos las categorías, ¿en qué medida existe la tentación para también ver? O sea, porque estos términos también sirven para como dar una forma narrativa a la historia, ¿no? Entonces, bueno, tu proyecto es muy acotado, pero si uno quisiera reconstruir de finales del principio del siglo XX hasta hoy, el uso de, o sea, ¿en qué medida uno estaría tentado también a ver altibajos, épocas de oro? Yo creo que muy tentado. O sea, inicialmente pensé cómo elegir ciertas películas y dije tal vez películas que hayan sido reconocidas por alguien o que haya habido un club de cine que haya dicho esta es la mejor. Y sí, eso voy a hacer finalmente, pero pues creas otra vez una narrativa que puede ser contradecida, necesariamente. Creo que caes en esa tentación o que incluso es inevitable. Tal vez la única manera de suavizarlo es decir, no sé, no tengo la respuesta. Pero sí creo que terminas en eso, o sea, que cómo cuentas una historia sin contar una historia. Bueno.
Yo creo que el retorno del cine familiar en general obedece como un cambio en tanto la imagen como vehículo de conocimiento en este momento, como apoyado más en teoría sobre la intimidad, el famoso giro subjetivo en la narración documental o el cine de realidades. Pues creo que hay como una postura internacional, universal, en el cual nos estamos envolviendo en lo íntimo, en lo personal, y eso tiene que ver con la casa, con lo familiar, con voltear hacia adentro, ¿no? Y lo emocional, en exteriorizar las emociones, y en eso tiene mucho que ver las imágenes privadas. Entonces creo que hay como todo un movimiento que no inicia hace poco, pero que ya tiene unos 15, 20 años en el mundo, pero que también coincide con la proliferación de estos artefactos de registro que llevamos en la bolsa, ¿no? Entonces ahora llevamos el archivo a cuestas en el celular, hacemos archivo cada momento, en cada rato, y lo llevamos en el cuerpo también integrado. Entonces la vuelta al archivo y la proliferación de este tipo de cine creo que tienen algo que ver con que estamos siendo archivistas todos los días, en todo momento. Entonces era natural que de alguna forma se manifestara en la búsqueda, en el expulgar, ¿no? En buscar en nuestros propios cajones qué hay de más, qué hay de archivos. Es como un cambio, creo que también tiene que ver con cómo la imagen se está volviendo un vehículo clave, definitorio para el conocimiento, una forma de escritura del conocimiento, una forma de lectura, que ya se dice, pero creo que el ensayo por ahí va y quiere plantear dibuja por ahí un camino importante. Entonces, se podría decir que estamos en un home movie moment, ¿no? En un momento de cine casero, un momento de cine doméstico. Además de lo doméstico, creo que de lo íntimo y de lo personal, sí, de lo emocional, sí, de lo melodramático, de volver el interior al exterior, ¿no? De dar un giro. Y que se manifiesta, una de sus formas podría ser el momento de home movies, pero también tiene que ver con la abstracción y la hibridación en los géneros, la poca ubicación que se le puede dar al cine contemporáneo actualmente, porque toca muchas fronteras y porque es maleable, se nos va de las manos un poco conforme va avanzando el tiempo, pero también porque hay una clara tendencia a utilizar la imagen en otros contentos de la vida cotidiana, que no nada más son estos foros. Entonces la imagen se sale también de las cauces tradicionales para ver, para contener lecturas de imagen, sino que ahora están en todas partes. Sí. También creo que por ahí se manifiesta a través del archivo, pero no únicamente por eso. Entonces, parece que como para continuar con esta cuestión de por qué parece ser algo tan relevante hoy día para los cineastas, para los académicos, para los estudiantes, para los públicos de cine. Tal vez tiene que ver con el hecho de que pues, las tecnologías actuales, que creo que las dos han aludido a esto, o sea, los canales que tenemos a nuestra disposición para interpretar el presente son tan múltiples que buscamos de alguna forma lo mismo para interpretar el pasado. Entonces hay una cuestión tecnológica y hay algo cultural, historiográfico que lo subyace, ¿no? O sea, los dos han citado una serie de libros, investigaciones que se han hecho desde los años 80. Roger Botan es un pionero de esto, que es de los años 90, este libro, que bueno, todo esto coincide con la posmodernidad, la desconfianza con estos grandes relatos históricos, que creo que tiene que ver con lo mismo también. Yo quisiera ir hacia otro asunto que responde directamente a algo que tú dijiste, Adriana, en tu presentación, que tiene que ver, bueno, de hecho las dos, que tiene que ver con el estilo cinematográfico. Tú dijiste, Adriana, que tu película está narrada desde el punto de vista del archivo. Y me estaba preguntando ¿cómo será eso? Lo vimos un poco en el clip que nos pusiste, pero sí quería pedirte que te elaboraras un poco sobre este punto. ¿Cómo es la película narrada por el punto de vista del archivo? O sea, ¿qué implica eso para la construcción? Obviamente no el punto de vista, no en el término del punto de vista
Jean Vigo, no en ese punto, no en ese concepto de Vigo, sino en el concepto de revivir el archivo y que sean las cartas y los documentos quienes reconstruyan esta historia que tiene que ver con las periferias que acabas de hablar. Tiene que ver con una versión no oficial de ese México que se registra y no se registra, con el México de la industria, de la política, y que lo hablamos en la mañana sobre el papel de las home movies en la construcción del imaginario, ¿no? de esta lectura de historia que tenemos del país. Pero es cierto, todo este archivo y todos los archivos familiares se piensan para no ser abiertos, expuestos. Muchas veces se filma para la intimidad. Ahora no, ahora cualquier evento familiar pues ya se está pensado, la intención principal es que salga. Pero no así antes, entonces hay una develación también en esa lectura de archivo y un punto de vista, tomando este concepto, también si se revisaran los archivos, como tú lo comentabas, muy de masculino. La mayoría de las veces los papás son los que tomaban la cámara y entonces si hablas del análisis del punto de vista de las películas, son por lo general el hombre quien tiene la cámara en la mano y quienes pedían algunas veces pasaban la cámara y hay excepciones muy buenas y muy claras sobre mujeres en la historia, pero concretamente este archivo está registrado a partir de la mirada masculina, paterna, familiar y paterna. Entonces también tiene otro punto de vista. Es decir, utilizo la frase del punto de vista del archivo para la reconstrucción, para recoger los vestigios y a partir de los vestigios intentar construir esa historia de México desde los vestigios familiares de estas dos familias, desde lo que se quedó como objeto, desde los grabados, los planos, para intentar animarlo y reconstruir por piezas ese destellos de la historia. Y a eso me refiero desde los propios objetos que cobran vida. A esa frase me refiero a eso. Sin embargo, hay lecturas del punto de vista desde otras dimensiones. Y sí, es una forma muy diferente de ver el cine, de abordar el cine, que los estudios tradicionales de los cuales tú hablabas, que abordan sobre todo largometraje de ficción. Y tú dijiste, bueno, para esto Bordwell no sirve, ¿no? Y para los que no sepan, David Bordwell es un estudioso del cine norteamericano que tiene una trayectoria muy brillante, muy sólida, tiene un libro de texto de este tamaño, de cómo, o sea, la forma cinematográfica es el manual, yo lo uso también en la docencia, de cómo estudiar y cómo entender las dinámicas del cine, de la imagen y movimiento, y de hecho sí aborda el cine documental y experimental, de paso, pero está muy enfocado en el largometraje de ficción. Y el norteamericano, algunos casos de Francia, Italia, Japón, como de autor, Brasil, cine de autor, sí, pero sí tiene una definición muy estrecha de lo que es el cine. Entonces, si estas metodologías nos sirven, ¿cómo se aborda el cine? ¿Cómo se analiza este tipo de cine y qué tipo de preguntas tendríamos que estarle haciendo? Esa es una gran pregunta. Digo, lo primero es la primera idea que yo tengo es decir, como olvidarnos de todas esas categorías que ya conocemos. Olvidar por completo. Bueno, pues, o por lo menos dejarlas a un ladito, o sea, como decir, bueno, espérate tantito, ficción, ¿no? Porque, por ejemplo, las películas que yo estoy buscando, sé que las hizo un estadounidense en México y que fueron premiadas, y sé que por los títulos, ¿no? Me imagino que son como medio documentales de viaje, pero entonces no podría, o siento que sería de cierto modo injusto o inútil decir, es un documental, entonces irme por teoría del documental y explicarlo así. No sé, bueno, es como ponerlo de un lado y primero ver las películas, y no sé si sea una cuestión de analizar caso por caso y ver qué funciona, ¿no? Porque también creo que hay un problema cuando vas a investigar este tipo de cine, que es, ok, si las películas que hizo este señor con su cámara en Pátzcuaro en los 30 deben estar incorporadas al cine mexicano, ¿por qué no la película que estamos ahorita tomando de esta mesa redonda? Y entonces, ¿dónde está esa línea? O sea, creo que tendríamos que primero eliminar esas líneas que conocemos bien, o más ponerlas a un lado, y luego pues reconstruirlas un poco, o sea, como volver a limitarlo de cierto modo.
que aún no tengo muy claro cómo podría ser. O sea, no sé si podría ser diciendo porque las hizo este señor en particular o porque las premió esta asociación en particular. ¿Qué es lo que he hecho hasta ahora para poder darle forma al proyecto? Pero... Y tiene que ver con creo en parte con la intencionalidad, ¿no? Sí. Que si uno está utilizando Podwell para interpretar una película, uno supone que las formas narrativas, los movimientos de cámara, la construcción del esquema de colores, etcétera, responde a una determinada propuesta artística o una propuesta discursiva, etcétera. Y este tipo de cine tal vez no responde necesariamente a eso, o tal vez sí. O sea, creo que hay muchos grados de intencionalidad, de habilidad, de conocimientos. No es un cine tampoco enteramente hecha por gente necesariamente que no sepa absolutamente nada. El caso de las películas que ha estudiado Magdalena Costa, por ejemplo, realmente saben. Y hablan de, ¿no? o sea, son de un periodo... No, entonces mi pregunta es que si decimos que ese tipo de metodología para analizar cine formalmente no es válido para este tipo de cine, estamos como relegando ese cine a una categoría enteramente diferente donde no hay ningún tipo de... No, yo creo que no. Creo que vamos a encontrar, o creo que yo voy a encontrar, y los que investiguemos cine aficionados vamos a encontrar cosas en común con el cine del que sí se ha escrito y va a haber, o sea, creo que sí existen textos que pueden ser útiles. Itzia me presentó a Nine este año y he leído mucho de él, que pienso aquí él puede decir cosas, e incluso leyendo a los primeros teóricos de cine, o sea, a las personas que escribieron cuando apenas empezaba a hacerse ese cine del que luego escribe Borwell, no sé, Hugo Mustenberg de repente es rarísimo, pero luego dice cosas que aplican al cine de aficionados fácilmente, porque incluso si escribió en 1916, pues casi todo el cine era de aficionados, ¿no? Digo, no sé, había profesionales, pero me refiero a que era muy nuevo, todavía no te decían, este es tu manual, así se hace una película, esto es cine y nada más. Entonces, por ahí creo que es por donde, o sea, como irnos, por eso hice al final esta pregunta, ¿qué es cine? Si nos vamos a esa pregunta originaria, creo que ahí es donde va a haber marco teórico y personas que van a decir cosas que van a ser útiles para estas películas. Simplemente quería anotar en tanto a las coincidencias del archivo y la historiografía del cine, que claro que coinciden porque tiene que ver con las formas de ver, con las formas de que hemos aprendido a ver y las formas en las que hemos aprendido a grabar desde la industria hollywoodense, que cada vez se ha acercado más a la mirada amateur en el cine mainstream. Cada vez vemos más cámaras en mano, cada vez vemos más la intención del artefacto del decálogo, del documental, de los lineamientos que están estipulados por el cine verité, por el cine directo, como los estatutos de la verdad, digamos, ¿no? Entonces se generan unos estatutos de la verdad y entonces la industria los ha recuperado. Así que desde hace siglo y medio, por ahí un poco menos, se ha vuelto como una especie de ida y vuelta entre cómo vemos narrativamente y cómo reproducimos esa forma de ver en las producciones caseras. Y desde que se inventó el cine, y veíamos hoy producciones de los 20, de los 30, en los que eran retratos, ¿no? Entonces de repente podías ver una película de Reigadas en eso, porque estaba la gente parada frente a la cámara sin hacer nada. Y también hay el cine Pereda o el cine de Reigadas de repente hace retratos iguales. Entonces, y también con no actores. Entonces hay hibridaciones interesantísimas. Y yo creo que vale muy bien algunos conceptos para ambas, porque tiene que ver con las formas de ver, las formas de construcción. Y como dices, que se alimentan. O sea, finalmente este grupo de películas que yo estoy buscando, pues es un señor de los 30 que tenía dinero para comprarse una cámara, que tenía dinero para inscribirse a la revista donde te decían cómo usar la cámara, y en esa revista ya venían instrucciones de cómo establecer una escena, no sé, me imagino. Vienen consejos, o sea, él mismo escribió consejos, entonces ya yo veo películas, escribo sobre cómo deben ser las películas de aficionados, hago esta película. No es algo aislado, ¿no? Aunque la intención, claro, fue, ¿no?
la intención no fue pública quizás, que eso sería un análisis develado. En algunos casos, quizás en los que tú estudias sí, en otros que son archivos que se han recuperado familiares, tenían una intención totalmente privada, entonces ahí lleva como una incidencia distinta. Pero más bien el reto sería cómo buscar una nueva forma de pensamiento del cine como en general y de lo que, del archivo, de la escritura, ¿no? de lo que estamos produciendo, de lo que estamos leyendo, cómo salirnos también de los marcos, cómo olvidar esa parte, o más bien sumarla y tejer una nueva construcción, o únicas miles de construcciones, ¿no? Simbólicas, que no tiene que ser la nueva, ni la que domine, ni la que encontremos, sino una particular, y creo que la diversidad, la multiplicidad de formas es lo que va a enriquecer como una apertura fuera del marco, fuera de lo que ya se hizo y de lo que nos vemos, sino nuevas escrituras visuales, ¿no? Y bueno, una última pregunta que tiene que ver con, tal vez más que ver con la presentación de Adriana, que es este tipo de recurso, el recurso al cine familiar, los documentos familiares. ¿De qué manera afecta la forma en la que concebimos la historia, en que concebimos el pasado, los relatos colectivos, etcétera? O sea, ¿de qué manera, o sea, este tipo de cine en el cual estás participando de una manera, creo que muy propositiva, eso, o sea, ¿cómo está cambiando nuestra forma de entender la historia? Sí, o sea, desde que están los teléfonos, por ejemplo, creo que ha habido varios juicios que han cambiado el curso de la historia, ¿no? Las cámaras de seguridad en las calles también, lo que accidentalmente se graba en un metro. Entonces, creo que la imagen en general y no solo el archivo en particular están cambiando la forma de ejercer sociedad en general. Y concretamente el archivo ha develado pues algunas, pues la película de Zapruder, por ejemplo, ¿no? De Kennedy, que ¿no? ha estado analizada y ahora pertenece al archivo general estadounidense, ha estado analizada desde las diferentes perspectivas, o la muerte de Colosio, por hablar de otro tipo de película familiar importante. Entonces, y se me vienen varios ejemplos en los cuales la política, la forma de ver la historia y la imagen tienen una incidencia directa en el cambio, ¿no? Se ha dicho mucho que a los 43 los grabaron antes de que los tenían y los grabaron. Entonces, hay archivos que quizás nunca vayamos a ver y que quizás fueron y que serían importantes para cómo ver el gobierno ahorita y como para retratar y para develar muchas máscaras en muchas partes, pero quizás algunos no vayan a salir nunca, ojalá que sí, pero de alguna forma u otra, sin duda la imagen y eso que se guarda está cambiando desde que la imagen existe como tal, como vehículo de cambio ciudadano. Traigo un libro aquí que se llama The Archive Effect. Es un libro muy reciente, bastante importante, sobre el cine de found footage. Y nada más pues quería como terminar con este concepto que está en el título, que no sé, quería ver qué opinan sobre este concepto, que según esta autora, que se llama Jamie Parent, ella está como tratando de pensar cómo concebimos el documento archivístico. Dice lo siguiente: argumento que la situación contemporánea nos pide una reformulación del documento archivístico como una experiencia de la recepción, más que como una indicación de la sanción oficial o como una ubicación de almacenamiento. Me refiero a esta experiencia como el efecto de archivo, de archive effect. Al reposicionar, al reubicar lo archivístico desde la autoridad de la ubicación hacia la autoridad de la experiencia, argumento que los documentos archivísticos existen como archivísticos solamente en tanto un espectador de una película determinada percibe ciertos documentos dentro de esa película como provenientes de otro contexto, un contexto previo y primario de uso o de uso, de uso, digamos. Entonces un poco la idea es que está como tratando de hacer una transición desde el documento archivístico como una prueba, una ubicación de autoridad hacia una experiencia. Está tratando como de poner
un enfoque sobre el espectador y de entender, o sea, la pregunta no es qué es lo que nos puede decir el documento, o sea, qué es lo que expresa el documento, sino cómo ese documento hace que nosotros nos sintamos con respecto al pasado. ¿Eso es algo que queremos o no? No sé. Yo no sé si... Yo creo que, o sea, como mi proyecto propondría que sí, porque justo la idea es decir, estas películas no solo son un documento que nos muestra cómo la Pascua de los 30, sino estas películas en sí son cine y hay que experimentarlos de ese modo, como un espectador frente a una película. Entonces, yo creo que ahí es donde está como el meollo del asunto. Y no solamente como reapropiadas en el trabajo de alguien más, que creo que entonces ahí ya hay, o sea, ahí entonces es más fácil justificar por qué está esa película en una sala de cine, porque hay un autor que la creó para tener esta experiencia, sino en sí mismas. Y ahí es donde, creo que ahí es donde hay un salto como distinto en este proyecto y donde me voy a encontrar con retos. Y bueno, para irlo abriendo hacia el público, yo me encuentro de alguna forma en la otra cara de moneda, de otra mesa redonda que estuvimos con Isa y con Bruno hace una semana o 2 semanas. 10 días. Hace 2 semanas. ¿Qué fue sobre el uso político de la imagen de movimiento? Y de alguna forma me pregunto en qué medida estas transiciones hacia el efecto y la experiencia le quita o no el potencial valor militante evidencial que puede tener una imagen de movimiento. Yo no sé si hay una respuesta necesariamente ahí, pero no es tanto una pregunta. Quería ver si hay intervenciones del público, comentarios, preguntas. Tengo tiempo todavía. Muchachos, hacer puntos. Pero les quedó clarísimo.